Muy bien, vamos a comenzar con nuestra masterclass de el día de hoy. Introducción a la metodología DMake. Muchas gracias por asistir de manera puntual. Vamos a comenzar. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Ernesto Gómez. Soy instructor, consultor, conferencista a nivel internacional en temas de calidad, mejora continua y excelencia operacional. Represento a una serie de firmas consultoras como lo es Hinshitsu Consulting Group, dedicada también a estos rubros, al sector empresarial y corporativo B2B, de Dojo Academy, dedicado al sector retail y pues bueno, el desarrollo de mi marca personal. Soy ingeniero industrial de formación por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en dirección de empresas por la Universidad Anáhuac, México. Actualmente cuento con más de 15 certificaciones a nivel internacional en tópicos de calidad, mejora continua y excelencia operacional. Hablando de mi experiencia, pues bueno, afortunadamente tenemos ya más de 10 años trabajando e implementando programas y proyectos de mejora de procesos, mejora continua empresarial, tanto en el sector de manufactura como en el sector de servicios. En el sector de manufactura, pues bueno, he tenido la oportunidad de poder ayudar a empresas y a personas en el sector automotriz, alimentaria, farmacéutica, metalmecánica, plástico, química, entre otras. Por un lado, en el sector de los servicios, pues bueno, algunos como lo son certificación, capacitación, acreditación, logística, financieras, banca, aseguradoras, entre otras. Esto lo he podido hacer, perdón, esto lo he podido hacer desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas a nivel internacional, no solo en México, sino en Latinoamérica y en algunas partes de Europa. Aquí están algunas de mis credenciales con las que cuento actualmente y sin más vamos a comenzar. El día de hoy vamos a presentar la introducción y los puntos clave de la metodología DMake. Para comenzar, definamos qué es DMake. Sé que hemos leído mucho acerca de este término, que si es un método, que si es una metodología, que si es un marco, etc. Pero las definiciones más acertadas y de acuerdo a la estructura obedece a que el DMake pues, es una metodología. Es una metodología estructurada para la solución de problemas usada en todo tipo de negocios. Esto hay que resaltarlo, ya que tampoco es que el DMake sea la bala de oro y lo vamos a utilizar para todo. ¿Ok? A continuación también vamos a ver algunos puntos clave de dónde sí lo podemos utilizar y dónde es aconsejable utilizar el DMake. Las letras, pues bueno, son un acrónimo de las 5 fases de la mejora. Normalmente se utiliza en la metodología Seis Sigma y pues bueno, estas siglas están en inglés, ¿no? Que es la parte de definir, define, measure, medir, analyze, analizar, improve, mejorar y control, controlar. Entonces, como lo estás viendo en el esquema, nosotros comenzamos por definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, de acuerdo a esto, pues bueno, es una metodología de resolución de problemas que nos va a ayudar a apoyarnos en la resolución de problemas en la metodología Seis Sigma. Ahora, lo que debemos de entender es que precisamente el DMake es un método reactivo en el 80 o 90% de las veces. ¿Por qué? Porque para poder hacer un proyecto Seis Sigma mediante la metodología DMake, pues bueno, tenemos que cumplir con una serie de criterios como que nuestro proceso se encuentre por lo menos estandarizado, que tengamos un problema, que tengamos un objetivo claro y que sea en este caso económicamente medible, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay otra serie de marcos, de metodologías, de sistemas que nos pueden ayudar a poder mejorar procesos sin necesidad de toda la carga estadística.
Entonces esto es muy importante mencionarlo. Si yo tengo problemas, en este caso, en los cuales la solución la puedo hacer sin aventarme todo el Gmake, pues es mucho mejor, ya que el Gmake pues me va a servir cuando la solución pues sea atípica y la serie de variables que entren en juego en el proceso pues no tengan un control, en este caso predecible, y ahí es donde nosotros tendríamos que entrar con el Gmake. Entonces la invitación es que nosotros podamos usar el Gmake de manera preventiva, es decir, que practiquemos la mejora continua y no la mejora de procesos. Hay que mejorar aunque estemos bien. ¿Para qué? Pues para poder llegar al siguiente nivel del estándar y así sucesivamente. Entonces, la primera fase pues es definir, como ya lo vimos. En esta etapa lo que debemos de hacer es definir el problema que queremos resolver. Esto es algo fundamental porque he visto que un error muy común es que se define de una manera incorrecta y toda esta definición incorrecta la vamos arrastrando, la van arrastrando a lo largo de el proyecto Six Sigma. Entonces, cuando pasa esto y los resultados no son, o las soluciones no dan los resultados, muy probablemente tenga que ver con la definición. Entonces, si no tienes una buena definición, no puedes saltar a la siguiente fase, que es la fase de medir, y así sucesivamente. Entonces, el punto aquí es que nosotros debemos de definir claramente, acotadamente, ¿sí? Cuando definimos un problema, en muchas de las ocasiones queremos agarrar un problema súper grande, pero no siempre esa es la solución. Normalmente, si nos vamos al libro, nos dice que los proyectos Six Sigma deben de tener una duración máxima de 6 meses, ¿no? Hay otros que lo manejan de 4 meses. Sin embargo, es mucho tiempo para poder hacer una mejora. ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí personalmente? Pues bueno, hacer proyectos Six Sigma, ¿sí? De tal manera que yo pueda acotar el alcance de mi problemática. Es decir, tengo un problema muy grande o el proceso es muy grande, entonces lo voy a estar seccionando. ¿Para qué? Para poder entregar soluciones y poder hacerlo de manera iterativa. ¿Para qué? Pues para que la alta dirección precisamente pueda ver los resultados de manera tangible y no se tenga que esperar pues a lo mejor 3 meses, 2 meses en ver resultados. Entonces, de esa manera, pues bueno, yo lo puedo ir trabajando de una manera más ágil. Por lo cual, pues bueno, la parte de la definición es fundamental y nos debemos de establecer precisamente en criterios que sean cuantitativos, como son los indicadores clave de desempeño. Es decir, que nos permitan tener una mejor situación del problema o el proceso que queremos mejorar. Entonces, hay algo también bien importante que a continuación lo vamos a decir. El objetivo de esta fase de definición primero es validar el proyecto con la alta dirección. También es un error muy común. Las iniciativas, digamos a lo mejor por poner un porcentaje, el 80% vienen de los niveles tácticos y operativos. Entonces, a la parte estratégica, que es la alta dirección, pues bueno, como ellos no viven el proceso en el día a día, tal vez a lo mejor sí llegan a tener una visión de proyecto si es que tienen conocimiento de Six Sigma. Sin embargo, si no la tienen, pues bueno, nosotros tenemos que involucrar precisamente a la alta dirección. ¿Por qué? Sin la alta dirección se nos va a complicar demasiado poder desarrollar este proyecto Six Sigma, utilizar la metodología de Make y puede poner en riesgo nuestro proyecto. Entonces, lo primero, el objetivo de esta fase pues es validar el proyecto con alta dirección. ¿Qué vamos a validar? Precisamente nuestro Project Charter, que vemos aquí como herramienta, ¿ok? Pero bueno, no hay que saltarnos. ¿Qué información vamos a necesitar para esta fase de definición? Pues bueno, primero identificar la voz del cliente, ¿no? Identificar la voz del negocio y hacer la estimación de los beneficios financieros. Aquí, adicionalmente a esto, en la voz del cliente, pues yo tengo que saber cuáles son los requerimientos que mi cliente me está solicitando. ¿Para qué? Pues para que yo pueda precisamente satisfacerlos. Entonces, si yo no tengo en claro
estos requerimientos, pues bueno, yo voy a estar trabajando sobre una línea base inexistente. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en claro cuáles son los requerimientos, de qué manera los quiere, cómo los quiere, etcétera, para que nosotros podamos satisfacerlos. Dos, la voz del negocio. Algo bien común es que a veces no sabemos dar esa trazabilidad de los proyectos Six Sigma o los proyectos de mejora hacia los objetivos estratégicos. Entonces, precisamente la voz del negocio me va a servir para poder identificar mi mejora, de qué manera impacta alguno de los objetivos de los niveles estratégicos, y esto me va a ayudar a que mi proyecto Six Sigma, pues bueno, sea aceptado de una mejor forma, ya que estás beneficiando no solamente a los niveles operativos y tácticos, sino también estás demostrando una trazabilidad al nivel estratégico. Y la estimación de beneficios financieros es importantísima porque recordemos que a la alta dirección se le debe de manejar un lenguaje en términos económicos, en términos de dinero. Sé que a veces podemos manejar piezas, tiempo, etcétera, pero cuando hablamos de dinero, pues eso es un impacto más representativo, y esto puede influir de manera más fácil en la toma de decisiones de la alta dirección. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues bueno, aquí enumeramos algunas de las herramientas, no son todas, pero son las principales. Vemos aquí primero que vamos a constituir el Project Charter. El Project Charter pues es nuestra carta de proyecto, donde vamos a plasmar pues todo el resumen de esta fase, ¿no? En el Project Charter vamos a tener pues el objetivo de nuestro proyecto, cuál es la meta que queremos conseguir, cuál es la problemática actual, cuáles son los costos o cuáles son los ahorros financieros que queremos generar, cuáles son los posibles riesgos que puede tener también el proyecto, las partes involucradas, es decir, los stakeholders, los beneficios para el cliente, quién va a ser mi equipo Six Sigma, mi team, los roles que van a llevar cada uno de ellos y la planeación de mi proyecto, es decir, la duración de las fases del ZMake. Entonces, de manera resumida, pues bueno, esta es una carta de proyecto. ¿Para qué? Pues para que la alta dirección pueda ver, ¿no? Pueda ver de qué se trata el proyecto, cuánto dura y pues cuánto se va a ganar, ¿no? O sea, cuánto es el ahorro estimado que se va a tener cuando se esté ejecutando pues el proyecto Six Sigma. Para constituir todo el Project Charter, pues bueno, vamos a necesitar los CTQs, es decir, los críticos de la calidad, la matriz de partes interesadas o de stakeholders, podemos manejar también mapeos de alto nivel como es el SIPOC, análisis Kano para poder conocer e identificar las necesidades, el QFD y pues bueno, la voz del cliente, ¿no? Mediante entrevistas, workshop, encuestas, etcétera. Entonces, digamos que de manera resumida, eso es lo que nosotros vamos a buscar en la fase de definición. Por favor, no olviden poner sus preguntas en el chat y al final de la sesión vamos a dar un tiempo para poder responderlas. Entonces, la segunda fase es la fase de medir. En esta fase, pues bueno, vamos a recolectar precisamente las métricas que nos ayuden a conocer la situación en la que se encuentra el problema, ¿no? Es en este caso el proceso que nosotros queremos mejorar. Debemos de medir estos parámetros y establecer un seguimiento que nos permita más adelante poder analizar la situación. A grandes rasgos, pues bueno, tenemos un objetivo que es desarrollar la línea base del proceso. Nosotros tenemos que partir de una línea base porque si no medimos, pues no podemos mejorar y no podemos controlar. Entonces nosotros debemos de desarrollar esta línea base. ¿Qué información vamos a necesitar? Pues bueno, datos del proceso, datos del sistema de medición y pues bueno, conocer la variación total que integra la variación del proceso más la variación del sistema de medición para conocer la variación total. Aquí es algo bien importante, nosotros no es que solamente vayamos a recolectar datos, sino que también vayamos a vivir el proceso, es decir, vayamos al Gemba y primero observemos qué es lo que pasa en el Gemba, después comenzar a recolectar la evidencia, ¿no? La evidencia, es decir, el Genbutsu, y lo más importante, contrastar esa evidencia con los hechos.
que los hechos están por arriba de los datos. Entonces, ahí precisamente, pues, aplicar este término japonés que se llama genjitsu, ¿no? Entonces, yo tengo que estar en el lugar de trabajo, vivir el proceso, observarlo, ¿sí? Para que yo no tenga sesgos y solamente tenga números. Entonces, una vez que yo ya hago eso, yo ya puedo tener un nivel, una confiabilidad de la fuente de extracción de los datos, porque en este caso mi equipo sabe cómo recolectar los datos de manera correcta, o en este caso, si eres tú, sabes cómo hacerlo y sabes que no vas a tener precisamente a lo mejor una variación ahí. Entonces, una vez que los recolectas, pues bueno, ya se pueden analizar. El mismo caso para el sistema de medición. Nosotros debemos de conocer si el sistema de medición en términos de repetibilidad o reproducibilidad, es decir, la consistencia que tienen las personas para medir y la consistencia que tienen los instrumentos para darnos una medición, pues es buena, ¿no? No tiene tanta variación. Entonces, una vez que nosotros atacamos esos dos ejes, podemos conocer la variación total. Esa es la información que nosotros necesitamos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues bueno, podemos utilizar matriz causa y efecto, diagrama de Pareto, la aplicación de la estadística descriptiva, el plan de recolección de datos y pues el análisis al sistema de medición mediante un estudio Gauge R&R. Entonces, prácticamente con todo esto lo que yo quiero es definir mi línea base del proceso. ¿Para qué? Pues porque yo tengo que medir cómo es la situación actual para poder mejorarla. Nuestra tercera fase es la fase de análisis, ¿no? O analizar. Ya con los datos que nosotros recolectamos, ya con toda la información del proceso, pues bueno, vamos a proceder a hacer un análisis para precisamente identificar o averiguar cuáles son las razones o las causas por las cuales está fallando dicho proceso. Entonces, lo que yo necesito, pues bueno, es comenzar a aplicar herramientas que me ayuden a identificar esa causa raíz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos erradicar esa causa y no nos esté generando fallas o situaciones no deseadas, o en este caso efectos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en esta fase? Pues bueno, el objetivo principal pues es identificar la causa raíz. Si yo no identifico la causa raíz de manera correcta, la recurrencia de la falla va a seguir presentándose. Es decir, no voy a poder acabar nunca porque no he llegado a la causa raíz o no la estoy eliminando de manera correcta. Entonces, lo principal es identificar la causa raíz. También, pues bueno, comenzar a crear hipótesis, ¿no? Es decir, yo voy a tener una serie de hipótesis de el por qué están pasando las cosas y lo que yo quiero pues son comprobarlas, ¿no? Recordemos que una hipótesis es un supuesto que quieres, en este caso, comprobar. ¿Qué información vamos a necesitar? Pues bueno, los resultados de la matriz causa y efecto, ¿sí? Todos los datos que recolectamos en la fase de medición y los datos del sistema de medición, ¿no? Los datos literal de la variación total. Entonces yo todo lo que recolecté en la fase anterior aquí lo voy a analizar. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Pues bueno, solo por mencionar algunas, el diagrama de Ishikawa o en este caso el método de tu preferencia para realizar análisis de causa raíz. AMEF, el análisis de modo y efecto de la falla también nos va a servir. Aquí entramos con un poco de estadística, conocer la capacidad potencial del proceso CP y la capacidad real del proceso CPK y pues bueno, realizar las pruebas de hipótesis. Entonces, yo con estas herramientas lo que yo quiero es, uno, saber si mi proceso en este caso es capaz. Dos, quiero saber cuáles son los posibles riesgos que tiene o por qué están fallando con AMEF. Tres, realizar diagramas de Ishikawa para poder llegar a la causa raíz y erradicarla. Y cuarto, realizar pruebas de hipótesis de acuerdo a lo que ya tengo para poder identificar o saber que lo que yo estoy suponiendo pues es real, ¿no? De entrada, cuando estamos haciendo el análisis de causa raíz, pues bueno, ahí tú tienes dos vertientes, ¿no? No es que sea sumamente indispensable que hagas todo o apliques todo,
ya que como tal pues es una metodología abierta, ¿no? Es decir, es una guía, no es estrictamente tal cual un step by step, entonces tú puedes comenzar a aplicar, es decir, si incluso tú en la fase de medición comienzas a ver el problema, la verdad es que comienza a analizar rápidamente y pues bueno, no te metas en situaciones burocráticas. El punto es que tú logres, en este caso, mejorar de manera efectiva, cabe resaltar, y si puedes terminar sin hacer uso de otras herramientas, pues qué mejor. A lo que nos lleva a nuestra cuarta fase, que es la fase de mejorar. Ahora sí, después de que analizamos todos los datos y aplicamos todas las herramientas, pues podemos tomar acciones para mejorar nuestra situación actual. ¿Cuál es mi objetivo? Pues bueno, aquí ya tal cual implementar las acciones de mejora y poder ya solucionar el problema, ¿no? ¿Qué información? Pues bueno, ya la información que nosotros analizamos en la fase anterior, los resultados de la MEP y pues bueno, si corrimos pruebas de hipótesis, nuestros resultados de la prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Pues bueno, en este caso voy a comenzar a ver si las mejoras necesitan algún tipo de inversión, por lo cual pues bueno, voy a tener que hacer estimaciones financieras como el retorno de inversión, que sería la última de las instancias. El punto es que nosotros logremos mejorar con lo que tenemos. Para eso, una de las aplicaciones pues es la parte de el sistema Lean Manufacturing, ¿no? O Lean. ¿Por qué? Pues esto nos va a ayudar a poder optimizar el proceso, es decir, dejarlo en su mejor versión, ¿sí? En caso de que no lo esté. Entonces esto nos puede servir para que nosotros podamos llegar a la reducción de la variabilidad de manera más rápida. Primero optimizando el proceso pues con la aplicación de Lean Manufacturing. Entonces el ROI es de los últimos indicadores o de las últimas cosas que yo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque debemos de mejorar con lo que tenemos. Ya si la mejora requiere una inversión, pues bueno, necesitamos estimarla de manera financiera. Después, pues bueno, tenemos la parte del DOE, del diseño de experimentos, es decir, si la situación ya está más compleja, pues bueno, hacer un diseño de experimentos, o no necesariamente compleja, si te gusta la estadística, puedes aplicar un diseño de experimentos para conocer los mejores valores de mis variables de entrada, que son las variables X, para poder tener una Y, es decir, una salida pues optimizada, ¿no? Y yo pueda tener el resultado que quiero, con el cual voy a satisfacer a mi cliente. Entonces, tenemos esto y bueno, las pruebas de hipótesis, ¿no? Ahora, después de que yo ya hice toda esta mejora, finalmente voy a ir a la fase de control. Recordemos, y esto anótalo por favor, la mejora que no se controla pues no fue mejora. ¿Por qué? Pues porque al final del día esa mejora puede durar, no sé, una semana, un mes, el tiempo que sea, pero si se llega a caer a lo largo del tiempo, pues entonces no fue mejora, ¿no? Al final del día gastamos tiempo, recursos, dinero, etcétera. Entonces nosotros debemos de asegurar que las mejoras se mantengan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tras llevar a cabo las mejoras en la fase anterior, pues debemos de llevar un control sobre las mismas, ¿no? ¿Para qué? Pues para asegurarnos que la implementación se mantenga. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar o cuáles son los parámetros de esta última fase? Primero, mi objetivo, que es sostener la mejora obtenida, ¿no? O sea, yo no quiero que se caiga la mejora. La información, pues bueno, ya toda la documentación del estado mejorado, ¿sí? Los nuevos parámetros, métricas del nuevo proceso, saber cuáles son los indicadores del proceso con las mejoras para poder saber qué es lo que voy a mantener. Y pues bueno, los resultados del DOE, ¿no? Si hicimos un diseño de experimentos, pues bueno, también los resultados del DOE, porque esos van a ser la parte principal en la cual voy a basar mis controles. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Pues bueno, ahí tenemos mecanismos de control. Indudablemente nuestro plan de control que va a contener pues todos los parámetros que tengo que controlar. El control es el CEP, que es el control estadístico del proceso, y pues bueno, algunas aplicaciones como los gráficos de control. Entonces prácticamente en esta última fase estamos terminando nuestra metodología DMake,
también estamos cerrando el proyecto Seis Sigma, porque ya llegamos a una etapa de control. Obviamente hay que considerar que todos los procesos tienen una fase de maduración, por lo cual pues bueno, hay que estar precisamente monitoreando el proceso por si hay algunas variables que no se llegaron a contemplar y se quieren desvirtuar, pues bueno, nosotros tengamos acciones de respuesta, ¿no? Pero esto no debe de suceder siempre y cuando pues hagas un plan de control efectivo. Entonces, a manera de resumen, pues bueno, nosotros podemos ver que hay diferentes herramientas para cada una de las fases del Gmake, ¿no? Entonces, como puedes ver, aquí tenemos, digamos que un roadmap donde pues tenemos la identificación del problema, la fase de definir, la fase de medición, análisis, mejora y control, ¿no? Entonces, vemos que la identificación del problema, pues bueno, tengo el Project Charter, utilizo herramientas como el SciPoc, procesos de afinidad, matriz de la voz del cliente, análisis de gestión de los interesados, dinámicas de equipo, reuniones efectivas, etcétera, ¿no? Entonces, de cualquier manera, pues bueno, esta presentación te la voy a compartir para que puedas profundizar más en el tipo de herramientas que se utilizan. Digamos que cada vez aumentan o disminuyen, va a depender mucho del autor, del organismo de certificación o del cuerpo de conocimiento. Como lo sabes, bueno, yo soy en este caso difusor de que no existe la verdad absoluta, entonces realmente toma lo que te sirva, ¿sí? Tal cual es una metodología de resolución de problemas, entonces tú lo puedes hacer y puedes utilizar lo que te funcione, ¿ok? De cualquier manera, lo más importante aquí es que, y para terminar esta masterclass, recuerda que para poder aplicar Seis Sigma, pues bueno, necesitas primero contar con un problema bien definido, bien estructurado, con un alcance bien delimitado, ¿sí? Que se pueda medir financieramente. Después de ahí ya partimos a hacerlo, ya partimos a correrlo. Considera hacer entregas pequeñas pero iterativas para que la alta dirección pueda estar viendo estos resultados y considera que esto no es un método de gestión, ¿ok? Seis Sigma sirve y es una metodología muy efectiva. Sin embargo, no es para todo, ¿ok? Entonces, también contempla eso, no vayas a querer hacer proyectos Seis Sigma para todo, porque muchas veces las soluciones son más fáciles, son más sencillas. Entonces, de cualquier manera, pues bueno, si te interesa seguir profundizando en estos temas, por favor déjamelo en el chat. Por ahí el equipo de soporte y el equipo de atención al cliente, pues bueno, te estará dando más información acerca de los entrenamientos que tenemos próximamente si te quieres involucrar más en estos aspectos. Pues muy bien, entonces estamos terminando nuestra masterclass. Entonces ahora sí es hora de preguntas y respuestas, por favor.